Hola estudiantes, hoy comenzamos una nueva lección y es probar si los triángulos son congruentes por HL. Si están viendo este video es porque ya leyeron sus apuntes y estos son los triángulos de los apuntes que vamos a comprobar a ver si son congruentes por HL. Para ser congruente por HL, que significa hypotenuse leg, en español es hipotenusa cateto. Queremos saber si la hipotenusa de un triángulo es igual a la hipotenusa de otro triángulo y si el cateto de un triángulo es congruente con el cateto del otro triángulo que corresponde. Y de nuevo, esto solamente se puede usar con los triángulos rectos. Sabemos que tenemos que tener un ángulo que mida 90 grados. Y en este primer dibujo tenemos dos ángulos rectos que tienen un ángulo que mide 90 grados. Y vamos a ver si tenemos las partes que necesitamos para hacer HL. Primero vamos a ver si tenemos la hipotenusa. En este primer triángulo a la izquierda vemos que la hipotenusa es AC. La hipotenusa es AC porque es el lado más largo y es el que está opuesto al ángulo recto. Lado AC. Y AC vemos que es congruente con DB. Esta es la hipotenusa del triángulo porque está opuesto al 90 grados. Y los dos tienen una marquita que significa que van a medir igual. Y esto va a ser la hipotenusa. Ahora vamos a ver si tenemos un cateto que miden igual. Y el cateto de un triángulo tiene que corresponder con el del otro triángulo. Si miramos, aquí estos dos triángulos comparten este lado. Y este lado es un cateto. Recuérdense que los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Y este lado aquí forma este ángulo de 90 en este triángulo y este ángulo de 90 en este triángulo. Tenemos en el triángulo a la izquierda, tenemos el cateto CB. El cateto CB es congruente con el cateto BC. Y tenemos la información que necesitamos. Tenemos H y C o HL. Podemos concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DCB por HC o HL. Vamos a ver el otro par de triángulos que tenemos en los apuntes. Queremos saber si estos dos triángulos son congruentes, triángulo PQR y triángulo STU. Vemos que tenemos un cateto, ¿no? Tenemos el cateto que forma el ángulo aquí, Q, y aquí tenemos este cateto que forma el ángulo aquí de 90 donde está la T. Pero no tenemos la hipotenusa. Esto es la hipotenusa. Ese es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. No tiene ninguna marca. No podemos asumir que midan igual. Necesitamos una marquita para que nos dejen saber que mide igual. Para esta no tenemos suficiente información. No hay suficiente información para determinar si los triángulos son congruentes. Quizás son congruentes, pero con la información que nos dieron no lo podemos determinar. Y ahora vamos a ver el último par de triángulos. Tenemos si el triángulo EFG es congruente con SQR. Vamos a ver. Usando HL no lo podemos determinar porque no nos dieron la hipotenusa. Recuérdense que la hipotenusa es el lado opuesto al 90 grados, al ángulo recto. La hipotenusa aquí sería FG
y aquí sería QR. Pero sí podemos usar uno de los criterios que ya aprendimos. Podemos usar, si vemos, aquí tenemos que este lado mide igual a este lado, que este ángulo mide igual a este ángulo y que este lado mide igual a este lado. Aunque sea un ángulo de 90 grados, o sea, aunque sea un triángulo recto, no es que solamente tenemos que usar HL. Todavía podemos usar los otros criterios que ya aprendimos, los otros teoremas que ya aprendimos. So, en ese, aunque no se pueda usar HL, sí se puede usar lado, ángulo, lado, side, angle, side. So, podemos decir que FE es congruente con QS. So, lado FE con QS. Y también podemos decir que el lado GE es congruente con RS. Y entonces necesitamos el ángulo y en este triángulo es el ángulo E que va a ser congruente con el ángulo S. So tenemos el ángulo, tenemos el lado, tenemos el ángulo y tenemos el otro lado. Podemos concluir que triángulo EFG es congruente con triángulo SQR por side, angle, side o lado, ángulo, lado. So, de nuevo, porque sea un triángulo recto, no significa que solamente podemos usar HL. También podemos usar side, 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 angle, side, angle, o angle, angle, side. Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo o ángulo, ángulo, lado. Van a necesitar esta información de estos tres problemas para poder llenar el Google Form que está incluido con esta lección. Hasta pronto.